traicionada por su sangre, como el post viral de una mujer. Expuso el oscuro secreto familiar y salvó su hogar. La carpeta color Manila se sentía inusualmente pesada en las manos temblorosas de Isabela. Afuera de la ventana del estudio, la lluvia golpeaba contra los cristales como dedos impacientes. 43 años de vida en esta casa. 43 años de recuerdos impregnados en estas paredes. Y ahora, según los papeles ante ella, nada de esto le pertenecía más. Isabela miró fijamente el documento hasta que las palabras se volvieron borrosas. Su nombre no aparecía en ninguna parte entre los beneficiarios. La casa familiar, donde había cuidado a sus padres hasta su último aliento, había sido dejada a sus 3 hermanos, que apenas habían visitado en la última década. El patrimonio sería liquidado. La casa subastada en 7 días. Su pecho se tensó mientras trazaba con su dedo la firma de su padre. La tinta estaba desvanecida, pero la traición se sentía fresca y punzante. 5 años había pasado durmiendo en una cama plegable en la habitación de invitados de la planta baja. 5 años administrando medicamentos y cambiando sábanas y cocinando comidas que a menudo quedaban intactas. 5 años poniendo su propia vida en pausa indefinida, mientras sus hermanos perseguían carreras y formaban familias por todo el país. El reloj de pie en el pasillo sonó 4 veces. 4 de la tarde. El sonido retumbó por la casa vacía, como lo había hecho durante generaciones. Pronto incluso ese consuelo familiar pertenecería a extraños. Isabela dejó la carpeta sobre el escritorio de caoba que había sido el orgullo de su padre. El mismo escritorio donde él le había enseñado a escribir su nombre cuando tenía 6 años. El escritorio donde había firmado la renuncia a su herencia sin pensarlo 2 veces. Un sollozo se atascó en su garganta, pero lo tragó. Las lágrimas no resolverían nada. No cuando tenía 7 días para evitar que su casa de la infancia fuera vendida al mejor postor. 7 días para demostrar que merecía más que ser descartada después de sacrificar años de su vida. Sus ojos se posaron en el cuaderno encuadernado en piel que siempre él llevaba consigo, aquel cuaderno de contraseñas y registros que había mantenido meticulosamente durante los años de enfermedad de sus padres. Cada recibo, cada pago, cada sacrificio documentado con la precisión de una contadora. O quizás con la previsión de alguien que en el fondo siempre supo que este día llegaría. Afuera la lluvia arreció. El cielo gris de noviembre oscureciendo prematuramente la habitación. Isabela encendió la lámpara del escritorio y abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de su letra pulcra y ordenada, un registro detallado de 5 años de devoción filial que sus hermanos habían decidido ignorar. Una idea comenzó a formarse en su mente, lenta al principio, apenas un destello. Luego con la claridad del relámpago que iluminó momentáneamente la habitación. Si sus hermanos querían guerra por la casa, habría guerra. Pero sería en un campo de batalla que ellos jamás esperarían. El amanecer encontró a Isabela sentada ante la mesa de la cocina. Sus ojos estaban enrojecidos por la falta de sueño, pero su mente nunca había estado más clara. Frente a ella se extendía una colección de fotografías desgastadas por el tiempo. Imágenes de una familia que alguna vez estuvo unida. Elena, la hermana mayor, sonriendo ante su tarta de cumpleaños. Número 10. Miguel el mediano, sosteniendo orgulloso su diploma universitario. Carlos el menor, jugando béisbol en el jardín trasero. E Isabela siempre en segundo plano, siempre la cuidadora. La que se quedó cuando todos los demás se marcharon. 43 años en esta casa. Los últimos 5 dedicados exclusivamente al cuidado de sus padres. Su madre con demencia avanzada. Su padre debilitado por múltiples derrames cerebrales. Ambos requiriendo atención constante que ninguno de sus otros hijos estaba dispuesto a proporcionar. Isabela dio un sorbo a su café ya frío, a 30,
y 9 años había renunciado a su trabajo como profesora de literatura para mudarse de nuevo a la casa familiar. Una decisión temporal según todos, una obligación que se extendió por media década. El mensaje de Elena había llegado anoche, breve y desprovisto de emoción. La subasta está programada para el próximo viernes. Espero que hayas encontrado un lugar donde quedarte. Podemos ayudarte con el depósito de un apartamento pequeño. Ni una palabra de agradecimiento por los años de cuidados, ni un reconocimiento del sacrificio de Isabela. Solo la fría expectativa de que desalojaría la propiedad sin protestar, como si fuera una inquilina y no la hija que había sostenido la mano de su madre durante su último aliento. Isabela hojeó su cuaderno de contraseñas. Entre los códigos de acceso a cuentas bancarias y correos electrónicos había guardado meticulosamente cada factura médica, cada recibo de comestibles, cada comprobante de pago de servicios públicos que había cubierto con sus ahorros cuando el dinero de sus padres comenzó a escasear. Las cifras sumaban una cantidad considerable, fondos que sus hermanos habían prometido reembolsar eventualmente. Una promesa que se desvaneció junto con las visitas cada vez más esporádicas. Mientras ellos construían sus vidas en ciudades lejanas, Isabela posponía la suya. Una relación terminada, una carrera abandonada, un futuro puesto en espera indefinida. El sonido de un automóvil en el camino de entrada la sobresaltó. No esperaba visitantes tan temprano, mucho menos a Miguel, su hermano mediano, el abogado corporativo, con su traje impecable y su perpetuo aire de superioridad. Miguel apenas la miró cuando entró en la cocina. Sus ojos recorrieron la habitación como evaluando una propiedad ya ajena a la mujer sentada ante él. Necesito que firmes estos papeles. Son para agilizar la transacción. Isabela contempló el documento que su hermano deslizó sobre la mesa. Una renuncia formal a cualquier reclamo sobre la propiedad. Como si ya no fuera suficiente insulto haber sido excluida del testamento. Su primer instinto fue gritar, exigir explicaciones, pero algo la detuvo. Una calma fría y calculadora que nunca antes había experimentado. Necesito tiempo para revisarlo con mi abogado. La mentira salió con sorprendente facilidad. No tenía abogado. No tenía fondos para contratarlo. Pero Miguel no necesitaba saberlo. La expresión de su hermano se endureció. No hay nada que revisar, Isabela. El testamento es claro. La casa se vende. Los fondos se dividen entre nosotros 3. Papá lo decidió así. Isabela cerró su cuaderno con deliberada lentitud. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo decidió así, Miguel? ¿Por qué excluir a la única hija que estuvo a su lado hasta el final? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Miguel desvió la mirada primero. Firma los papeles, Isabela. No hagas esto más difícil de lo necesario. Cuando su hermano se marchó, Isabela permaneció inmóvil en la cocina. Los papeles sin firmar sobre la mesa. El cuaderno de pruebas bajo su mano protectora. 7 días para detener la subasta. 7 días para exponer una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta. Con dedos decididos abrió su laptop. La decisión estaba tomada. Si la justicia no vendría a través de los canales oficiales, la crearía ella misma. En el mundo digital, donde las verdades incómodas podían volverse virales en cuestión de horas. Capítulo 3. La publicación llevaba apenas 6 horas en línea y ya había sido compartida más de 3000 veces. Isabela observaba incrédula cómo su historia personal se multiplicaba a través de pantallas por todo el país. Una historia titulada simplemente «Lo que significa ser borrada del testamento después de 5 años cuidando a tus padres». Las imágenes eran elocuentes por sí mismas. Fotografías de Isabela junto a la cama de hospital de su madre, turnos de noche registrados en su diario personal, comprobantes de pago digitalizados que demostraban cuánto había invertido de su propio bolsillo, y finalmente la devastadora exclusión del testamento,
junto al anuncio de la subasta programada para el viernes siguiente. El teléfono no había dejado de sonar. Periodistas locales primero, luego cadenas nacionales. La historia había tocado un nervio colectivo en una sociedad donde el cuidado familiar recaía desproporcionadamente sobre las mujeres, donde sacrificios similares ocurrían a diario sin reconocimiento ni recompensa. Isabela cerró el ordenador portátil sintiéndose repentinamente exhausta. Exponer su vida privada al escrutinio público no había sido una decisión tomada a la ligera, pero cuando las opciones se reducían a perder en silencio o luchar a plena voz, la elección se volvía clara. El primer mensaje de Elena llegó al anochecer. No era el arrepentimiento que secretamente Isabela había esperado, sino una amenaza apenas velada. Elimina esa publicación inmediatamente o nos veremos obligados a tomar medidas legales por difamación. Estás avergonzando el apellido familiar. Isabela releyó el mensaje varias veces buscando algún indicio de remordimiento, alguna grieta en la armadura de indiferencia que sus hermanos habían construido. No encontró ninguna. La respuesta de Miguel fue aún más fría. Has cruzado una línea que no podrás descruzar. Prepárate para las consecuencias. Solo Carlos, el menor de sus hermanos, guardó silencio. El mismo silencio que había mantenido durante los 5 años de enfermedad de sus padres. Un silencio que ahora resultaba ensordecedor. En el estudio, Isabela encendió la pequeña televisión que había instalado para que su padre pudiera ver los partidos de béisbol durante sus últimos meses. El noticiero local estaba transmitiendo un segmento sobre su historia. El presentador, de rostro serio, dirigiéndose directamente a la cámara, mientras fotografías de la casa familiar aparecían en pantalla. Esta noche, la historia de una mujer local que, tras dedicar 5 años al cuidado de sus padres enfermos, descubre que ha sido completamente excluida de su herencia. Resultaba surreal verse convertida en noticia. Su dolor privado transformado en debate público. Pero mientras más crecía la indignación colectiva, más se fortalecía su resolución. La vergüenza no era suya, era de aquellos que habían confundido el amor incondicional con debilidad, el cuidado con servidumbre. El timbre de la puerta sonó pasada la medianoche. Isabela dudó antes de abrir. La exposición mediática la había vuelto cautelosa ante extraños, pero la figura en el porche no era un periodista ávido de declaraciones jugosas. Era Teresa, la vecina de toda la vida, la mujer que había traído guisos caseros durante los peores días de la enfermedad de su madre, que había ofrecido relevarla ocasionalmente para que Isabela pudiera descansar unas horas. Teresa entró en la casa con la familiaridad de décadas. Sus ojos recorrieron el espacio como reconociendo cada rincón. No pensé que tendría el valor de hacerlo, Isabela, de contar tu verdad así. No tenía otra opción. En 7 días esta casa se subastará, y según el testamento no tengo derecho a nada de ella. La anciana se sentó pesadamente en el sofá del salón. Su expresión era grave cuando habló. Hay algo que debes saber sobre ese testamento, algo que tu padre me hizo prometer que nunca revelaría. El corazón de Isabela se aceleró. ¿A qué te refieres? Teresa parecía estar librando una batalla interna, como si las palabras que necesitaba pronunciar estuvieran luchando por salir. Tu padre cambió su testamento 3 veces en sus últimos 2 años. La primera versión te dejaba la casa a ti, como agradecimiento por tus cuidados. ¿Qué? Isabela se dejó caer en el sillón frente a su vecina, las implicaciones de lo que estaba escuchando demasiado grandes para procesarlas de inmediato. Teresa continuó con voz temblorosa. Fui testigo de esa firma. Luego algo cambió. Miguel comenzó a visitarlo con más frecuencia, siempre a solas, siempre con papeles que firmar. Tu padre ya estaba muy deteriorado cognitivamente para entonces. La revelación golpeó a Isabela como una ola física. La traición no había sido solo de sus hermanos, sino del sistema que debía proteger a los vulnerables.
¿Estás sugiriendo que Miguel manipuló a papá para cambiar su testamento? Teresa no respondió directamente. No tenía que hacerlo. Su expresión lo decía todo. No puedo probar nada, Isabela, pero puedo testificar sobre el estado mental de tu padre en esos últimos meses y sobre las visitas a puerta cerrada. Por primera vez en días, Isabela sintió algo parecido a la esperanza. Una grieta en la narrativa perfectamente construida de sus hermanos. ¿Estarías dispuesta a declarar eso públicamente? La anciana asintió lentamente. Por eso estoy aquí. Vi tu publicación en Internet. Es hora de que la verdad salga a la luz. Capítulo 4. 3 días para la subasta. El despacho del abogado olía a cuero viejo y a papel. Isabela se sentía fuera de lugar entre los diplomas enmarcados y los muebles antiguos. El licenciado Ramírez, un hombre de 60 y tantos años, con cabello plateado y mirada perspicaz, la observaba por encima de sus gafas de lectura. Entiendo su situación, señorita Mendoza, pero debemos ser realistas sobre nuestras opciones. El testamento parece estar legalmente ejecutado. Todos los documentos llevan la firma de su padre y de testigos adecuados. Isabela apretó su cuaderno contra su pecho como un escudo. Mi padre tenía demencia avanzada cuando firmó la versión final. Puedo demostrarlo con sus registros médicos. El abogado hojeó los documentos que Isabela había traído. Su expresión revelaba poco. La carga de la prueba sería considerable. Tendríamos que demostrar que su hermano ejerció una influencia indebida, que su padre no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de firmar. Pero tengo una testigo, la vecina que vio a mi hermano llevar documentos regularmente, que puede testificar sobre el estado mental de mi padre. Ramírez se quitó las gafas con un gesto cansado. Una demanda por impugnación de testamento podría llevar meses, incluso años. La subasta está programada para dentro de 3 días. La desesperación amenazaba con abrumarla. Cada camino legal parecía bloqueado por el tiempo y los recursos que no poseía. Y una medida cautelar, algo que detenga la subasta mientras se investiga, es posible pero costoso. Y necesitaríamos presentar pruebas contundentes de inmediato. Isabela miró por la ventana del despacho. La calle bulliciosa continuaba su ritmo ajeno a su crisis personal. Su publicación en redes sociales había generado indignación y solidaridad, pero no soluciones concretas. La justicia social no siempre se traducía en justicia legal. La vibración de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Un mensaje de un número desconocido. Soy Sandra, ex esposa de Carlos. Tengo documentos que deberías ver. Correos electrónicos entre tus hermanos discutiendo cómo convencer a tu padre para cambiar el testamento. ¿Podemos encontrarnos? La esperanza resurgió con fuerza inesperada. Sandra, la esposa de su hermano menor, de quien se había divorciado hace apenas un año. La mujer que había visitado la casa familiar solo 2 veces durante la enfermedad de sus padres. Una aliada improbable en esta batalla. Ramírez notó el cambio en su expresión. ¿Buenas noticias? Posiblemente. Isabela le mostró el mensaje. El abogado leyó con interés renovado. Eso podría cambiar completamente el panorama. Correos admitiendo una conspiración para manipular a una persona vulnerable serían evidencia directa de fraude. Por primera vez, Isabela permitió que la esperanza floreciera plenamente. ¿Suficiente para detener la subasta? Con eso podríamos solicitar una suspensión de emergencia mientras se investiga el caso. Tráigame esos correos lo antes posible. Al salir del despacho, Isabela se detuvo frente al gran espejo del vestíbulo. Apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Una semana antes había sido la hija abnegada aceptando silenciosamente su destino. Ahora era una luchadora dispuesta a remover cielo y tierra por lo que le pertenecía. El café donde había acordado encontrarse con Sandra estaba a pocas cuadras, un lugar discreto con mesas separadas que ofrecían la privacidad necesaria para una conversación delicada.
Isabela la reconoció de inmediato a pesar de los años transcurridos desde su último encuentro. El cabello ahora más corto, la mirada más decidida. Sandra no perdió tiempo en preámbulos. Carlos nunca estuvo de acuerdo con lo que hicieron Miguel y Elena, pero era el menor y siempre se dejó intimidar por ellos. Isabela sintió una punzada de dolor al pensar en su hermano pequeño, el que jugaba con ella en el jardín trasero, el que le pedía que le leyera cuentos antes de dormir. ¿Por qué no dijo nada entonces? Tu hermano es débil, Isabela. Siempre lo ha sido. Pero guardó evidencia, quizás como forma de aliviar su conciencia. O quizás sabiendo que algún día se necesitaría. Sandra abrió su bolso y extrajo una carpeta con impresiones de correos electrónicos. Las fechas correspondían exactamente con los últimos meses de vida de su padre. El contenido era devastador en su franqueza. Miguel a Elena. Papá firmó el nuevo borrador hoy. Todavía recuerda suficiente para ser considerado legalmente competente, pero no para cuestionar los cambios. Isabela sigue sin sospechar nada. Elena a Miguel. ¿Estás seguro de que es completamente legal? No quiero problemas después. Miguel a Elena y Carlos. La casa vale casi 1 millón. Dividido entre 3 es más que generoso. Isabela puede conseguir otro trabajo, otro lugar para vivir. Ya ha acaparado suficiente atención de nuestros padres. Pausa narrativa. Quiero saber en los comentarios qué decisión tomarías. La sala de audiencias guardaba un silencio solemne mientras Isabela se dirigía al estrado. 48 horas antes, la subasta había sido suspendida por orden judicial. Ahora enfrentaba a sus hermanos por primera vez desde que el escándalo había estallado. Los 3 sentados en la mesa de la defensa. Miguel con su habitual traje, impecable. Elena con expresión impenetrable. Y Carlos, visiblemente incómodo evitando su mirada. El juez Morales, un hombre de aspecto severo y reputación intachable, repasaba los documentos presentados, los correos electrónicos proporcionados por Sandra, los registros médicos que demostraban el deterioro cognitivo de su padre, el testimonio escrito de Teresa sobre las visitas sospechosas y los miles de comprobantes meticulosamente guardados por Isabela durante años. Señorita Mendoza, comience su declaración, por favor. Bajo juramento, Isabela narró su historia, no la versión editada para redes sociales, sino la verdad completa y dolorosa. Los 5 años de cuidados constantes, las promesas de reembolso nunca cumplidas, el deterioro de la salud de sus padres documentado día a día en su diario personal, las raras visitas de sus hermanos siempre breves, siempre acompañadas de excusas para marcharse pronto, y finalmente, la traición descubierta en una carpeta Manila, la exclusión completa del testamento que alguna vez la había incluido como principal beneficiaria de la casa familiar. Cuando terminó su declaración, la sala permanecía en silencio. Incluso el abogado de sus hermanos parecía incapaz de formular preguntas que pudieran desacreditar su testimonio. Los hechos eran demasiado claros, la injusticia demasiado evidente. Miguel fue llamado a continuación, su confianza habitual severamente disminuida ante la evidencia presentada. Mi padre tomó su decisión en pleno uso de sus facultades. Los correos han sido sacados de contexto. El juez Morales intervinió con voz grave. Señor Mendoza, los registros médicos indican que su padre sufría demencia severa en la fecha en que firmó el testamento final. ¿Mantiene usted que estaba en condiciones de tomar decisiones financieras complejas? Miguel titubeó visiblemente. No soy médico, su señoría. Solo puedo decir que parecía entender lo que firmaba. La audiencia continuó con el testimonio devastador de Teresa, la anciana relatando con precisión las visitas a puerta cerrada, el estado confuso del padre de Isabela en sus últimos meses, la promesa que le había hecho de no revelar nunca que había cambiado de opinión varias veces respecto a su testamento. Y luego llegó el momento que Isabela no había anticipado. Carlos pidió permiso para hablar.
su hermano menor abandonando la mesa de la defensa y dirigiéndose al centro de la sala con pasos inseguros. Necesito confesar algo, su señoría. Abogado de la defensa, intentó intervenir, pero Carlos lo ignoró. He vivido con esta culpa durante demasiado tiempo. Miguel y Elena me convencieron de que era lo correcto, que Isabela ya había recibido suficiente de nuestros padres al vivir en la casa sin pagar alquiler. La sala contuvo la respiración colectivamente. Carlos continuó con voz quebrada. Pero la verdad es que manipulamos a nuestro padre cuando ya no era capaz de tomar decisiones racionales. Le hicimos creer que Isabela estaría mejor sin la responsabilidad de la casa, que la venta era lo más conveniente para todos. El rostro de Miguel se contrajo en una mueca de furia mientras Elena se cubría el rostro con las manos. La confesión de Carlos había derribado el último pilar de su defensa. Isabela observaba la escena como si fuera parte de una película, ajena a su vida. La verdad finalmente expuesta en toda su crudeza. La conspiración familiar desenmascarada no solo ante un juez, sino ante una audiencia que incluía a periodistas de varios medios nacionales. El juez Morales se ajustó las gafas con gesto solemne. A la luz de la evidencia presentada y la confesión del señor Carlos Mendoza, este tribunal encuentra motivos suficientes para invalidar el testamento en cuestión por haber sido obtenido mediante manipulación indebida de una persona vulnerable. Un murmullo recorrió la sala mientras el juez continuaba. Se suspende permanentemente la subasta programada y se ordena una revisión completa de los activos del patrimonio. Mientras tanto, la señorita Isabela Mendoza mantendrá posesión exclusiva de la propiedad familiar. Todo había terminado en cuestión de horas. La justicia, que Isabela había temido inalcanzable, repentinamente concedida con una claridad que la dejó sin aliento. Al salir de la sala de audiencias, los flashes de las cámaras la cegaron momentáneamente. Su historia personal convertida en símbolo de una lucha mayor. La de todos aquellos que asumen el papel de cuidadores solo para ser olvidados cuando llega el momento de reconocer su sacrificio. Pero entre el tumulto una figura solitaria esperaba a un lado. Carlos con los hombros caídos y los ojos enrojecidos. Lo siento, Isabela. Lo siento tanto. Capítulo 6 meses habían pasado desde la audiencia que cambió su vida. La casa, familiar ahora legalmente suya, resplandecía bajo el sol de primavera. Isabela contemplaba el jardín desde la ventana del estudio donde todo había comenzado, donde una carpeta manila había destapado la traición que eventualmente conduciría a la redención. Las flores que su madre tanto amaba habían vuelto a florecer. Tulipanes rojos y amarillos meciéndose con la brisa como pequeñas lámparas de colores. Isabela había pasado el invierno renovando cada rincón del hogar, no para borrar los recuerdos, sino para honrarlos de una nueva manera. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Carlos esperaba en el porche con expresión incierta. Su relación seguía siendo frágil. Un puente en reconstrucción lenta sobre aguas turbulentas. Pasa. Isabela se hizo a un lado, permitiéndole entrar. Su hermano menor había sido el único en buscar reconciliación, el único que había reconocido el peso de su complicidad y buscado formas de reparar el daño causado. Miguel y Elena habían desaparecido de su vida tras la audiencia. La vergüenza pública demasiado grande para sus egos, las consecuencias profesionales de sus acciones demasiado severas para ser perdonadas fácilmente. Terminé de organizar los álbumes familiares. Pensé que quizás querrías ver algunos. Carlos le extendió una caja que había traído consigo, fotografías recuperadas de la casa de sus padres que él había guardado durante años. Isabela aceptó el ofrecimiento con una sonrisa cautelosa. Los vínculos familiares rotos requieren tiempo para sanar, y algunos nunca lo hacen completamente. Gracias. Me gustaría eso. En la cocina la tetera silbó anunciando que el agua hervía. Un ritual simple que ahora Isabela realizaba sin el peso de responsabilidades abrumadoras sobre sus hombros. Su vida
había comenzado a avanzar nuevamente. La universidad local le había ofrecido retomar su puesto como profesora de literatura. Un nuevo comienzo alineado con su antigua pasión. La publicación que había iniciado todo seguía disponible en línea, ya no como grito de auxilio, sino como testimonio para otros. Había inspirado un grupo de apoyo para cuidadores familiares en situaciones similares. Personas que arriesgaban perderlo todo por cuidar a quienes amaban. Un abogado pro bono ahora ofrecía asesoría legal gratuita a miembros del grupo. Isabela había descubierto una voz y un propósito que trascendía su caso personal. Un activismo nacido del dolor, pero transformado en algo constructivo. Sentados en la mesa de la cocina, Isabela y Carlos revisaban fotografías de tiempos más felices, imágenes de una familia que alguna vez estuvo unida, que quizás nunca volvería a serlo completamente, pero que había encontrado formas inesperadas de sanar. ¿Sabes qué me dijo papá una vez? Carlos pasó el dedo sobre una fotografía donde los 4 hermanos aparecían sonrientes en la playa, que la mayor riqueza que nos dejaba era el vínculo entre nosotros. Qué ironía que casi lo destruimos por dinero. Isabela asintió pensativa. No creo que fuera solo por dinero, sino por lo que representaba. Reconocimiento, valoración, la sensación de ser vistos realmente. Carlos guardó silencio un momento. Nunca te pregunté realmente cómo fueron esos 5 años. Cuidándolos día y noche, estaba demasiado ocupado con mi propia vida para detenerme a pensar en lo que sacrificabas. Isabela contempló su taza de té. La pregunta que nadie le había hecho durante aquellos años de cuidados constantes. Fueron los años más difíciles de mi vida, también los más significativos. Me enseñaron sobre el amor incondicional, sobre la resistencia, sobre quién soy realmente cuando todo lo demás se desvanece. El teléfono interrumpió la conversación. Una llamada de la editorial interesada en publicar el libro que Isabela había comenzado a escribir sobre su experiencia. Una memoria no solo de pérdida y traición, sino de redescubrimiento y justicia. Cuando Carlos se marchó, Isabela regresó al estudio convertido ahora en su espacio de escritura. El cuaderno de contraseñas que había sido su salvación descansaba en un estante. Un recordatorio de que a veces la justicia requiere no solo verdad, sino también evidencia meticulosamente preservada. En la pantalla de su ordenador el borrador de su libro avanzaba página a página. Una narrativa de redención que esperaba pudiera convertirse en faro para otros navegando aguas similares. El atardecer bañaba la habitación en tonos dorados cuando Isabela miró por última vez las fotografías que Carlos había traído. El pasado siempre estaría allí. Las heridas nunca desaparecerían completamente, pero había encontrado un camino hacia adelante. Un futuro construido sobre los cimientos de su propia verdad finalmente reconocida. La casa que una vez casi perdió se había transformado en algo más que paredes y recuerdos. Era un símbolo de resistencia, de dignidad recuperada, de justicia restaurada no solo para ella, sino para todos aquellos que en algún momento habían sido invisibilizados por quienes debían valorarlos más. El manuscrito de su libro avanzaba con buen ritmo. Traicionada, memoria de una cuidadora invisible. Había despertado el interés no solo de editoriales, sino de grupos de defensa de derechos de cuidadores familiares por todo el país. La historia de Isabela había tocado un nervio social profundo. Había expuesto una realidad incómoda que muchas familias preferían ignorar. Que el cuidado familiar recaía desproporcionadamente sobre algunos miembros. Que el sacrificio rara vez era reconocido adecuadamente. Que las batallas legales por herencias a menudo enmascaraban conflictos más profundos sobre valor y reconocimiento. Desde la ventana del estudio, Isabela podía ver el árbol de jacarandá que su padre había plantado el día que nació. Sus flores púrpuras ahora en plena floración contra el cielo del atardecer. Una conexión viviente con el pasado que perduraría mucho después de que las heridas emocionales hubieran sanado.
El aniversario de la muerte de su madre se acercaba. Por primera vez desde su fallecimiento, Isabela planeaba una pequeña ceremonia en el jardín. Un homenaje íntimo al que había invitado a Carlos. Una oportunidad de recordar no la traición, sino el amor que alguna vez los había unido como familia. El teléfono vibró con un nuevo mensaje. La productora de un popular programa de entrevistas nacional, confirmando su participación la semana siguiente. Una plataforma para compartir su historia y promover la legislación que había ayudado a redactar. Una ley que buscaba proteger los derechos de cuidadores familiares en situaciones similares a la suya. La ley Isabela, como algunos ya la llamaban, ofrecería protección legal contra la manipulación de testamentos cuando existiera evidencia de cuidados prolongados no compensados. Un legado mucho mayor del que jamás hubiera imaginado cuando encontró aquella carpeta Manila 6 meses atrás. La noche había caído completamente cuando Isabela cerró finalmente su ordenador. El último capítulo de su libro casi terminado. No un final feliz en el sentido tradicional, sino uno realista. Uno que hablaba de cicatrices que permanecen pero ya no duelen como antes, de relaciones familiares que nunca volverían a ser las mismas, pero que habían encontrado nuevas formas de existir. Isabela encendió la lámpara del escritorio y abrió por última vez el cuaderno de contraseñas que había documentado su vida como cuidadora. Sus páginas gastadas por el uso contenían mucho más que números y fechas. Eran el registro de un periodo de su vida que la había transformado profundamente. Con deliberada lentitud cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón superior del escritorio. Ya no lo necesitaba como evidencia. Su propósito había sido cumplido. La justicia había llegado tarde, pero había llegado. En el silencio de la noche, la casa familiar parecía susurrar con memorias de generaciones pasadas, de alegrías y tragedias, de pérdidas y renacimientos. Isabela se permitió sentir plenamente la paz que había luchado tan duramente por conseguir. Esta casa, este hogar, ahora verdaderamente suyo no solo por derecho legal, sino por el sacrificio y dedicación que había invertido en sus paredes, por las noches en vela junto a sus padres enfermos, por los pequeños actos de amor repetidos día tras día sin esperar reconocimiento. Al día siguiente, volvería a abrir sus puertas para la primera reunión del grupo de apoyo para cuidadores que había fundado, un espacio seguro donde compartir experiencias y recursos, donde nadie tendría que sentirse invisible o desvalorizado por elegir el camino del cuidado familiar. La traición que había sufrido se había transformado en su mayor fortaleza. Entró un propósito que trascendía su dolor personal para convertirse en ayuda para otros, en una voz para quienes aún no habían encontrado la suya propia. Isabela apagó las luces del estudio y recorrió lentamente el pasillo hacia su habitación. No la pequeña alcoba de invitados donde había dormido durante años, sino el dormitorio principal que ahora ocupaba sin culpa ni justificación. El espacio que le correspondía por derecho en la casa que había salvado. Mañana sería un nuevo día, otro paso en el largo camino de sanación que había emprendido. No todos los días serían fáciles, pero todos valdrían la pena. La dignidad, una vez recuperada, ya no podía ser arrebatada. Si crees que esta historia termina aquí, espera a ver lo que sucede cuando Isabela descubre el diario secreto de su madre, escondido en el ático durante más de 20 años.